Hola, hoy te voy a platicar cómo puedes diagnosticar en una primera instancia algún posible fallo que presente alguno de tus equipos de audio, sin utilizar herramientas muy avanzadas, de forma muy intuitiva y en la comodidad de tu casa. Si es así, acompáñame a ver este video de unos cuantos minutos y te voy a decir cómo lo puedes hacer. ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, lo único que necesitamos es literalmente usar mucho el oído, nuestro sistema auditivo, y conocer un poquito acerca del comportamiento de ciertos tipos de ruido que los equipos de audio generan, primeramente como una señal eléctrica con ciertas características que nosotros vamos a poder identificar auditivamente. Y esto nos va a llevar a un posible diagnóstico y, lo más importante, a una posible solución ante algún problema que nuestros equipos de audio nos estén avisando. El primer tipo de ruido que vamos a platicar es el conocido hiss. El famoso hiss, que yo voy a imitar brevemente, bueno, hace algo como esto. Ese canijo, cuando está presente en algún equipo de audio funcionando, normalmente, aunque no son reglas de oro todo esto que vamos a platicar, normalmente cuando tú escuchas un equipo con mucho hiss es porque tienes una estructura de ganancia desequilibrada. Tienes una estructura de ganancia que no está balanceada del todo, o en pocas palabras, tienes muchísimo nivel. Y esto puede ser muy riesgoso porque puede haber un fallo cuando una señal se amplifica muchísimas veces, pues no solamente va a tener ese hiss, sino que también se va a desbordar. Nos está hablando entonces de que muy probablemente ese equipo se va a sobrecargar. Y también cuando tenemos este ruido denominado como hiss en una grabación, pues ahí nos lleva a otro tipo de problemas, como grabaciones del tipo destructiva, donde básicamente no hay marcha atrás. Entonces ese ruido nos está indicando que tenemos sobre todo mucho nivel, o que puede haber un tipo de fallo electrónico que requiere ser analizado con mucho más precisión y mucho más tiempo para poder determinar qué está generando ese hiss, ya que aunque todos los equipos de audio generan ese hiss, los equipos analógicos, no debería de ser suficiente como para que lo notemos si el equipo está en línea. Estos monitores que yo tengo activos ahora están generando hiss, pero no lo logramos captar, no lo podemos escuchar, porque les decía, si lo escuchamos, ese ya es un fallo, no solo de estructura de ganancia, sino que además ahí ya tenemos una operación electrónica incorrecta. El segundo tipo de ruido que vamos a platicar es el famoso zumbido, los famosos zumbidos. Cuando estamos trabajando en el estudio o en una sonorización y escuchamos bzzz, esta es otra historia. No es lo mismo que el hiss. Son causas distintas y soluciones distintas. Cuando escuchemos este tipo de ruido, normalmente es por una puesta a tierra incorrecta, es decir, la instalación eléctrica de donde estamos no cumple tal vez con las normas, o simplemente no está aterrizado, o está mal armada la instalación eléctrica. Puede ser generado también por polaridad incorrecta, y tendríamos que revisar la instalación eléctrica, que es una razón muy importante por la cual se puede generar ese tipo de ruidos, pero que también puede determinar un problema muy serio, ya que el equipo literalmente, cuando está mal aterrizado o cuando está mal polarizado, hablo de los tomacorriente, de las paredes, del suministro eléctrico, puede provocar que tu equipo literalmente se queme. Y esto, bueno, no es para espantar a nadie, pero es simplemente para tomar sus precauciones. No se soluciona del todo con un regulador, un UPS o un supresor de picos,
Esa es una buena solución, pero no es la indicada. Aquí hablamos de revisar la instalación eléctrica desde la acometida. Y también puede ser generado por un problema en un puerto analógico, por un cable con un fallo o con instrumentos que no están apantallados, cables mal armados. Esto nos habla entonces de otros fallos. El tercer tipo de ruido que vamos a platicar el día de hoy son los crujidos. Los crujidos, estos crujidos desagradables, bueno, estos nos hablan de una señal eléctrica sin control. Tú estás tocando con tu guitarra o tu bajo eléctrico y de pronto te mueves un poquito y cruje. Bueno, ese no es un efecto que tú estás generando, no es una nota, no es un acorde, es una señal aleatoria. Entonces, esta señal aleatoria pues no le es agradable a nadie, no le es agradable a la persona que te está escuchando y también seguro que tú no disfrutas cuando estás tocando o cantando, mueves el cable y cruje. Entonces, la generación de este ruido es diferente a los otros dos que hemos platicado, ya que este nos habla literalmente de un fallo o en un control, cuando tú mueves un control de algún equipo de audio y cruje, o mueves un cable, un puerto y hace crujidos. Bueno, la gente se acostumbra a tocar así o a grabar así, pero no es lo ideal. Entonces esto requiere de un mantenimiento o requiere de cambiar el cable o reajustar ese cable para que no te esté jugando unas malas pasadas. Recuerda que los cables no tienen palabra de honor. El cuarto tipo de ruido que vamos a platicar el día de hoy son los pops. Bueno, suena extraño, ¿no? Los pops son unos ruidos que se generan como unas pequeñas detonaciones. Y estos ruidos muchas veces son generados por el usuario. El usuario, cuando hace una operación incorrecta, genera esos pops. Y bueno, cuando tú escuches esos pops, que esperaríamos que no fueran tantas veces, es porque tal vez tú los propiciaste y eso puede dañar seriamente al equipo. ¿Qué los propicia? Bueno, pues cuando apagamos el equipo, se requiere que sea en un orden específico. Los monitores o el PA, si tú los dejas encendidos y activos y apagas, por ejemplo, la consola o apagas tu interfaz o tu computadora, vas a escuchar un pop, a veces muy estridente, que, ojo, puede llegar a dañar gravemente a los equipos. Hablamos de equipos incluso de sonorización muy robustos, donde se manejan 50 u 80 mil watts, y ni de broma ahí se hace esto, porque imagínate con qué energía se generaría ese pop. Es una detonación gigantesca, ¿no? Y esto es bueno porque se liberan los capacitores, liberan su carga y lo hacen como una señal eléctrica, pero sin control. Entonces, también se pueden generar estos pops por un fallo electrónico ya de los componentes que están desvalorizados. Y bueno, esto requiere ya de algo más minucioso, donde hay que destapar el equipo y cambiar componentes para que vuelva a estar en su estado original y funcional. Ahora lo que voy a hacer es apagarlo, pero vaya, no voy a pulsar el interruptor simplemente, sino voy a las bocinas para que observen qué es lo que va a ocurrir cuando lo apago. 1, 2, 3. Esto ocurrió simplemente al pulsar el botón de apagado y bueno, eso no debería de suceder. Esto nos habla de un fallo. El último tipo de ruido que vamos a platicar el día de hoy, aunque hay muchísimos, como los feedbacks, como el scratch, en fin, muchísimos tipos de ruido, pero el último que vamos a platicar el día de hoy en este videíto es el conocido como jitter. Y este ruido se genera solamente con señales digitales. ¿Cuándo se genera? Bueno, se genera cuando tenemos dos, ojo, deben de cumplirse estas condiciones, cuando tenemos por lo menos dos equipos digitales que están interconectados de forma digital también por algún protocolo digital y estos equipos no han sido sincronizados en resolución. Cuando estos equipos trabajan
por ejemplo, uno a 48 kHz y el otro a 96 kHz, y están conectados de forma digital, se van a generar estos crujidos, pero que vienen en el dominio digital, es decir, suenan diferente que cualquier otro de los crujidos, y les llaman las palomitas de maíz porque estás sonando y de pronto hace muy aleatorio, es un ruido muy particular, donde bastará con sincronizar, es decir, es un ruido que cuando tú lo detectas en una sonorización, ojo, en una grabación o simplemente trabajando con tus equipos digitales, lo solucionas tú mismo haciendo una sincronía por word clock o una sincronía por algún protocolo de audio digital como SPDIF, ASVU, Dante, MADI, cualquier otro. Pero si no se soluciona, entonces ya nos habla de un fallo electrónico y otra vez ahí requiere ya de la intervención de un técnico, de un especialista, porque esos componentes, bueno, son mucho más complejos de reparar, pero normalmente eso se soluciona sincronizando los dos equipos. Puede generarse incluso aunque los dos equipos estén a la misma resolución, no están sincronizados. Es decir, si yo pongo un equipo a 48 kHz y otro equipo a 48 kHz, no significa que van sincronizados, simplemente tienen la misma resolución. Y hay que empatarlos para que tengan la misma señal al mismo tiempo. Muy bien, amigos, espero que les haya ayudado un poquito este mini tutorial acerca del ruido. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir y yo con gusto los asesoro. Hasta la próxima. Saludos.